Rusia vuelve a descubrir que la guerra no termina en las trincheras de Ucrania. Durante la noche, una de las instalaciones petroleras más importantes de Tatarstan fue alcanzada por un ataque ucraniano. Y esta vez el objetivo no estaba cerca del frente, estaba a cientos de kilómetros dentro del territorio ruso. La refinería de Taneco en la ciudad de Nizhnevansk fue atacada durante la noche del 9 al 10 de agosto. Poco después se declaró un gran incendio en las instalaciones. Y aunque todavía se está evaluando exactamente la magnitud de los daños, hay algo que este ataque vuelve a demostrar. Ucrania está intentando llevar la guerra directamente contra la infraestructura que mantiene funcionando la maquinaria militar y económica de Rusia. Pero lo más importante no es solamente lo que ocurrió en Taneco, es el patrón que empieza a dibujarse, porque mientras Rusia continúa concentrando enormes cantidades de recursos en su guerra contra Ucrania, las fuerzas ucranianas están ampliando sistemáticamente el número de objetivos situados muy lejos del campo de batalla. La refinería de Taneco se encuentra en Nizhnevansk, en la República de Tatarstan, una región situada en el interior de Rusia y muy alejada de las zonas donde se producen los combates terrestres. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que sus fuerzas atacaron la instalación y que se produjo un gran incendio. Por ahora, Kiev está recabando información para determinar los resultados exactos de la operación. Y aquí aparece un detalle especialmente importante. Una refinería no es simplemente un lugar donde se procesa petróleo, es parte de una enorme cadena logística. El petróleo tiene que ser extraído, transportado, refinado y convertido en productos que después pueden utilizarse para alimentar vehículos, maquinaria, aviación y otras actividades esenciales para la economía rusa. Por eso, cuando Ucrania golpea instalaciones de este tipo, el objetivo va mucho más allá de provocar una explosión espectacular. La intención es aumentar el coste de la guerra, y el ataque contra Taneco no aparece aislado. Forma parte de una campaña mucho más amplia contra instalaciones energéticas y logísticas rusas. En los últimos días, Ucrania también ha atacado otras instalaciones relacionadas con el esfuerzo bélico ruso. El Estado Mayor informó además de ataques contra una unidad de reparación rusa en Kruskalny, en la región de Lugansk, un depósito de logística y material de Novoseldivivka, un depósito de artillería de campaña de Boyove en la región de Donetsk. Es decir, no se trata únicamente de atacar el combustible. También se está buscando los lugares donde Rusia almacena material, repara equipos y mantiene preparada su capacidad militar. Y aquí la situación empieza a complicarse para Moscú. Porque destruir un vehículo en el frente es una cosa, pero obligar a una potencia militar a defenderse simultáneamente sus bases, depósitos, refinerías, aeródromos y centros logísticos repartidos por un territorio gigantesco es algo completamente diferente. Rusia tiene una enorme profundidad territorial, pero esa misma extensión puede convertirse en un problema cuando Ucrania consigue alcanzar objetivos situados lejos de la línea de combate. Y los ataques recientes ofrecen varios ejemplos. Y es que el pasado 8 de agosto las fuerzas ucranianas atacaron la refinería de Ilsky y Sirzan, además de un puesto ruso de vigilancia técnica situado en la plataforma petrolífera Sivash, en el Mar Negro. Pero lo ocurrido en Ilsky permite entender mejor el objetivo de esta estrategia. El Estado Mayor ucraniano confirmó posteriormente daños en la unidad de destilación primaria del petróleo AVT6 de esa refinería. Y eso es importante porque no hablamos simplemente de un incendio en algún edificio secundario. Se trata de una parte directamente relacionada con el proceso de refinado de petróleo. Pero todavía hay más. El 3 de agosto Ucrania atacó el aeródromo de Jabardiske, en la Crimea ocupada por Rusia. Según el Estado Mayor ucraniano, el ataque destruyó 9 tanques horizontales que contenían combustible de aviación y provocó daños en 2 hangares destinados a aeronaves. De nuevo aparece el mismo patrón: combustible, logística, mantenimiento, aviación, depósitos, refinerías, todo aquello que permite a Rusia sostener una guerra prolongada. Y esa estrategia tiene una lógica evidente. Ucrania no puede competir con Rusia simplemente intentando igualar su volumen de recursos. Rusia dispone de más territorio, más población y una enorme capacidad industrial. Por eso Kiev está intentando explotar una vulnerabilidad diferente, la dependencia de una infraestructura gigantesca.
Cada refinería necesita funcionar, cada depósito necesita estar protegido, cada instalación militar necesita combustible, cada aeródromo necesita suministros y cada ataque obliga a Rusia a dedicar recursos adicionales para protegerlos. Pero lo que ocurrió con Taneco también plantea otra cuestión. ¿Qué pasa si estos ataques continúan aumentando en frecuencia y alcance? Porque cuanto más lejos llegan las operaciones ucranianas, mayor es el dilema para el Kremlin. Rusia puede intentar reforzar la defensa aérea alrededor de sus instalaciones estratégicas, pero no puede proteger cada refinería, cada depósito, cada aeródromo y cada centro logístico con la misma intensidad. Y Ucrania parece estar intentando precisamente eso, obligar a Rusia a repartir sus recursos defensivos. La guerra se convierte así en una batalla no solamente por el territorio, sino también por la capacidad de mantener funcionando toda una infraestructura militar. Y aquí es donde Taneco adquiere una importancia especial, porque la instalación atacada se encuentra en Tartaristán, muy lejos de Ucrania. El mensaje es evidente. La distancia ya no garantiza que determinadas instalaciones rusas estén fuera del alcance de las operaciones ucranianas. Y eso tiene un efecto psicológico y estratégico. Durante años Moscú ha intentado presentar su territorio como una retaguardia relativamente segura frente a la guerra. Pero cada nuevo ataque profundo cuestiona esa idea. Una refinería que funciona con normalidad puede parecer simplemente una instalación industrial. Una refinería alcanzada por un ataque se convierte inmediatamente en un problema de seguridad nacional. Y cuando ese tipo de incidentes empiezan a repetirse, la presión aumenta. Por supuesto, todavía habrá que esperar para conocer la magnitud exacta de los daños en Taneco. El propio Estado Mayor ucraniano ha señalado que la información sobre los resultados del ataque todavía se está recopilando. Por eso sería prematuro afirmar que la refinería ha quedado paralizada o que los daños son de una determinada magnitud. Pero hay algo que sí puede afirmarse. Ucrania está demostrando que puede mantener una campaña sistemática contra objetivos estratégicos situados dentro de Rusia y en territorios ocupados. Y cada nuevo ataque añade una pieza más a esa estrategia. Mientras el Kremlin intenta desesperadamente sostener su ofensiva en Ucrania, Kiev está intentando elevar el precio de esa guerra en el propio territorio ruso, no solamente atacando tropas, no solamente atacando posiciones en el frente, sino golpeando las estructuras que permiten toda la maquinaria que continúe funcionando. Y esa puede ser una de las tendencias más importantes de esta fase de la guerra. Porque si Rusia quiere mantener una guerra de desgaste durante años, necesita combustible, necesita depósitos, fábricas, aeródromos, logística, reparar sus equipos y necesita sobre todo proteger todo ese sistema. Ucrania, por su parte, está intentando demostrar que puede convertir cada uno de esos elementos en un objetivo potencial. El incendio de Taneco puede terminar siendo pequeño o puede resultar más significativo de lo que inicialmente parece. Habrá que esperar a las evaluaciones posteriores, pero el verdadero impacto de estos ataques no siempre se mide únicamente por el tamaño de una explosión. También se mide por cuántos recursos tiene que gastar el adversario para impedir que vuelva a ocurrir. Y esa es precisamente la pregunta que queda abierta. ¿Cuántas instalaciones podrá proteger Rusia si Ucrania continúa ampliando sistemáticamente sus ataques contra la infraestructura energética, militar y logística? Porque cuanto más extensa sea la guerra, más difícil será para Moscú mantener segura toda su retaguardia. Y mientras las fuerzas rusas continúan intentando avanzar en Ucrania, Kiev está llevando la presión cada vez más lejos. Y es que Taneco es el último ejemplo, pero probablemente no sea el último. La guerra sigue desarrollándose en el frente, pero cada vez resulta más evidente que también se está librando a cientos de kilómetros detrás de él. Bueno, señores, tremendo cómo los rusos están tomando de su propia medicina. ¿Qué os parece esta bomba informativa? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.